¿Por qué leer cartas invertidas? Para mí leer cartas invertidas es súper importante porque la carta invertida representa una señal de alerta como una bandera roja que nos alerta sobre una situación que está andando mal. Entonces, cuando tenemos una carta invertida, lo que tenemos es una carta que está bloqueada, una carta que está demorada, una situación que no está marchando, una situación que puede estar proyectada o que simplemente se está excediendo o debilitando. Entonces, leer cartas invertidas siempre nos da un matiz bastante diferente y mucho más completo de simplemente leer las cartas al derecho y nada más. En este video te voy a mostrar 7 posibilidades para interpretar las cartas cuando aparecen invertidas en una tirada. Hay un libro muy interesante sobre cartas invertidas que es el libro de Tarot Reversals de Mary Kay Greer. Es un libro que se consigue únicamente en inglés, no tiene actualmente una traducción en español. Así que si leen en inglés es una buena opción, o pueden también traducirlo con el Google Traductor, sacando la foto y traduciendo directamente, o escribiendo manualmente en el traductor de Google en la página web y hacer esta traducción de una manera manual. Es un libro súper interesante y en este libro encontramos todo el mazo Rider, todas las 78 cartas, con los significados al derecho y al revés. Y lo más interesante de todo es que la autora Mary Kay Greer nos sugiere 12 maneras de leer las cartas invertidas. No es de mi interés dar la información completa de este libro porque estaría infringiendo temas de copyright, pero sí quiero hablar sobre la manera como yo incorporo este conocimiento que obtuve de este libro para leer las cartas invertidas. He seleccionado varios casos en los que se puede interpretar una carta invertida, porque hay diferentes maneras de interpretarla, y voy a enumerarlos entonces del 1 al 7, que son las más comunes, las que yo uso. Como les decía antes, son 12, pero las otras me parecen que son un poco como más complicadas o más rebuscadas y realmente no me generan mucho sentido en mis lecturas. Entonces yo decidí elegir las 7 que funcionan para mí. La primera de ellas es la energía bloqueada. Cuando tenemos la carta invertida, una de las posibilidades es que la energía de la carta esté oponiendo resistencia o esté bloqueada. Entonces de esa manera podemos interpretar la carta. Por ejemplo, aquí tenemos la carta del 10 de copas, y el 10 de copas es una carta que nos habla de familia, es una carta que nos habla de relaciones familiares, de confianza, de seguridad, de hogar también. Entonces el concepto de la carta al derecho sería este. Pero cuando tenemos la carta invertida tenemos varias opciones, por supuesto, de leer la carta literalmente como en su significado invertido, pero en esta oportunidad quiero mostrarles cómo se lee la carta cuando estamos hablando de una energía bloqueada. Entonces la carta, como nos habla de un tema familiar, de relaciones que fluyen, de mucho compañerismo, de mucho apoyo, de mucha confianza, de mucho diálogo en familia, entonces la carta invertida bloqueada nos puede estar diciendo que hay un bloqueo con respecto a estas relaciones familiares, un bloqueo con respecto a la familia. Entonces no quiere decir directamente que esta persona no cuente con una familia, sino que se resiste o que opone resistencia o que se bloquea con esas relaciones familiares. Entonces la carta invertida nos puede estar diciendo no necesariamente que no hay una familia o que no hay apoyo, sino que la persona quizás se resiste a contar o a entrar en confianza con estas personas. También sería el caso del as de copas invertido, que como ustedes habían visto en uno de los videos del curso, el as de copas es la carta que nos habla del corazón y nos habla de los sentimientos que fluyen. Entonces es la carta del enamoramiento, es una carta que nos habla del número 1, o sea que nos habla de un comienzo. Entonces por esta razón la carta del as de copas significa una nueva relación, o simplemente tener el corazón abierto para nuevas relaciones o nuevos sentimientos. Cuando tenemos la carta invertida, en este caso que estamos hablando de la energía bloqueada o oponiendo resistencia, lo que podemos decir entonces es que esta persona se niega a abrir su corazón. Entonces no quiere decir que se esté incapacitada de amar, sino que esta persona se opone o pone resistencia o se niega a abrir su corazón para que lleguen nuevas personas, para que llegue el amor a su vida, para que fluyan sus relaciones. Entonces en este caso no está diciendo que la persona no se encuentra, digamos, sintiendo algún tipo de afecto por nadie, sino que es una persona reservada, una persona que no abre su corazón, una persona que quizás no comparte. Entonces en este sentido la carta puede estar bloqueada y mostrando su energía como una resistencia. El segundo caso es el caso de la energía demorada o energía difícil, cuando tenemos la carta invertida. Entonces aquí tenemos un ejemplo, que serían dos ejemplos que serían la carta del caballero de oros invertida y la carta del as de oros invertida. Vamos a comenzar con el caballero de oros. Entonces el caballero de oros es una carta que nos habla de avances, de seguridad, de paso firme frente a una situación, frente a un comienzo, frente a un trabajo, una carrera o un proyecto o una relación. Realmente la carta del caballero nos habla de algo que avanza
sobre un terreno firme y sólido. Cuando tenemos la carta invertida no quiere decir que necesariamente las cosas no están marchando o que no hay un interés porque esto marche, sino que nos puede estar indicando también que esto que estamos haciendo va a tomar más tiempo de lo debido. Entonces, esta carta aquí invertida no nos está diciendo que las cosas no van a funcionar, sino que nos están diciendo que el camino quizás no es un camino tan trabajado, no es un camino tan fácil, no es un camino tan firme y que va a tomar entonces un poco de mayor esfuerzo para poder llegar al punto, digamos, el objetivo deseado. Lo mismo sucede con la carta de las de oros, que las de oros es una carta que nos habla de un comienzo, de una nueva oportunidad como servida en bandeja de plata, pero cuando tenemos la carta invertida no necesariamente quiere decir que no tenemos esa oportunidad o que se nos niega esa oportunidad, sino que nos dice en un lado positivo que esto se va a dar, pero que no va a ser entonces en bandeja de plata, no va a ser tan fácil. Entonces, el segundo caso de la lectura de la carta invertida nos puede estar hablando de una energía que está demorada o difícil, que las cosas son viables, que las cosas se van a dar, pero que van a tomar más tiempo de lo debido. Sería básicamente como poner pasos en falso en algo que no va a resultar tan fácilmente. El siguiente caso que tengo para mostrarles es el caso de cambio de dirección. Aquí tenemos tres cartas, por cierto, tres cartas que son bastante pesadas en la lectura de tarot. La carta del 10 de bastos, el 8 de espadas y el 5 de copas. Los significados literales de estas cartas sería, por ejemplo, en este caso, una situación que genera un peso, que genera un obstáculo y que no es fácil, digamos, seguir adelante. En el caso del 8 de espadas vemos una persona que está agobiada, que está abrumada por sus pensamientos negativos, por sus conflictos, por sus problemas y no encuentra una salida. Y en el caso del 5 de copas estamos viendo una persona que llora y se lamenta muchísimo la pérdida. Entonces ese sería el significado al derecho de las cartas. Y cuando tenemos la carta invertida, en el caso de cambiar la dirección de estas cartas, podríamos decir entonces que esta situación, digamos, como que empieza a moverse. Básicamente sería entonces que esta carta que nos dice que hay un obstáculo o que esta persona, digamos, está abarcando más de lo que puede llevar. En este caso del cambio de dirección, lo que podríamos decir es que esta persona suelta toda esta carga que está llevando. Esta persona encuentra finalmente una salida porque estas espadas como que se abren paso, y en el caso de las copas, del 5 de copas, entonces sería como que la persona empieza a salir de esa situación de luto. Entonces en este tercer caso, que sería el cambio de dirección, lo que tenemos que hacer es usar un poco la imaginación y ver la imagen y encontrarle como un sentido de movimiento a la carta. Entonces en ese caso, lo que antes generaba un obstáculo, ahora como que la persona decide literalmente soltar esos palos y encontrar la salida. Lo mismo en este caso, decide abrir los ojos, sacarse la venda. Básicamente es como ponerle un poco de imaginación a la carta, sacarse esa venda y encontrar la salida, y esta persona que está llorando por esa pérdida se da cuenta que tiene que resignarse frente a lo que perdió porque no va a volver y que la vida continúa. Después tenemos un cuarto caso, que es el caso del sentido invertido literal. Eso es el caso más común cuando tenemos una carta invertida, que lo que hacemos es atribuirle, digamos, el significado totalmente contrario, literalmente contrario a lo que dice la carta al derecho. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el 6 de bastos, que es una carta que nos habla de victoria, que nos habla de liderazgo, que nos habla de capacidad de triunfo, que nos habla de seguir adelante, de tener un rumbo muy claro, de guiar a otras personas. Por eso es una carta de liderazgo. Y aquí tenemos la carta del 8 de copas, que es una carta que nos muestra una persona que se aleja de una situación, se aleja de las relaciones, y básicamente es como que decide dejar atrás todas las situaciones o relaciones sentimentales que puede llegar a albergar, y decide dejarlas atrás. Entonces en este caso vamos a ver el sentido literal invertido. Cuando tenemos aquí la carta de la victoria invertida, estamos diciendo que entonces no hay victoria, que el liderazgo no existe, que la capacidad de llevar adelante o de guiar a otras personas tampoco existe. Entonces es literalmente lo contrario. En el caso de la persona que se aleja de una relación que puede ser tóxica, que decide alejarse de su familia, que decide alejarse quizás de un trabajo que no le satisface más, entonces la carta invertida sería que en lugar de irse, lo que está haciendo es quedarse. Entonces, o está anunciando que se va, pero finalmente no se va. Entonces este es el caso más común de la carta invertida, cuando tenemos el significado totalmente contrario. En lugar de expresar lo que nos dice la carta al derecho, lo que hacemos es el sentido contrario. Entonces no tener valentía, y en este caso no irse, sino quedarse. Después tenemos un siguiente caso, que es el caso de la energía excedida. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos ejemplos, la carta del 8 de oros y la carta del 3 de copas.
El 8 de oros es una carta que nos habla de dedicación, es una carta que nos muestra una persona que está trabajando arduamente y es la carta de la perfección, es la carta del perfeccionamiento de una tarea, de una técnica. Entonces básicamente esta carta nos habla mucho de un trabajo duro y dedicado, entonces dedicar muchísimo tiempo a lo que se está haciendo o a la relación o al trabajo o al dinero, etcétera. Entonces es una carta de esfuerzo. Aquí tenemos la carta del 3 de copas que nos habla de triunfo, que nos habla de celebración también, sobre todo porque vemos a 3 personas que están brindando. Entonces ahora vamos a ver el sentido de esta energía excedida. ¿Qué quiere decir con excedida? Quiere decir que esta energía sobrepasa, digamos, como el límite de lo normal y lógico y saludable, digamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una persona que trabaja, pero si tenemos la carta invertida, entonces es una persona que se excede trabajando, que trabaja más de la cuenta, que no tiene, digamos, como claros los límites de su capacidad física y se esfuerza más de lo que puede, o que simplemente está trabajando de más y no está viendo el resultado que está esperando. Entonces sería como la energía excedida, en el sentido que ya se vuelve poco saludable. Lo mismo sucede con la carta del 3 de copas, que es una carta que nos habla de celebración, de amistad, de compañerismo, etc. Y básicamente aquí lo que vemos es una escena de brindis. Entonces esta es una carta que se puede asociar a amistades, a brindis, a salir a tomarse una cerveza, a salir mucho con amigos. Y cuando tenemos la carta invertida, en el caso de estar excedida, lo que nos está diciendo es que esta persona tiene una vida social demasiado agitada. Estamos hablando también de el tema de tomar y de celebrar, entonces excedida ya fuera lo saludable sería entonces tomar de más, ya no sería como de vez en cuando tomarse una copa con los amigos para celebrar algo, sino que se vuelve ya realmente un vicio. Entonces en ese sentido la carta toma ese sentido de energía excedida que ya realmente no es saludable para nadie. Entonces aquí tenemos el ejemplo de esto cuando la energía manifestada en la carta se excede y se vuelve perjudicial. Después tenemos el caso de la energía debilitada. En este caso entonces vamos a ver la carta con su energía, digamos, retraída. Entonces antes tenemos aquí la carta de las de bastos, que es una carta que nos habla de creatividad, que nos habla de entusiasmo, que es la carta que nos habla de la luz verde para seguir adelante. Y sobre todo es una carta que nos habla mucho de optimismo, ¿no? Entonces es una carta muy positiva. Cuando tenemos la carta invertida y esta energía está debilitada, entonces aquí lo que estamos viendo es falta de optimismo. Estamos viendo una persona que en lugar de aprovechar las oportunidades, las deja pasar, que en lugar de motivarse y de sentirse contento, contenta por comenzar algo que le gusta, por tener creatividad, por ponerle empuje, por ponerle ganas, entonces aquí vemos una carta que nos está diciendo básicamente que a esta persona le falta todo eso y más que nada lo que tiene es pereza. Le falta entusiasmo, le faltan ganas, le falta creatividad para empezar a moverse. Lo mismo sucede con la carta del 7 de bastos, que es una carta que nos habla de perseverancia, de luchar contra las dificultades, de tener esa capacidad de bancársela básicamente, como de no tirar la toalla frente a las dificultades. Y cuando tenemos la carta invertida, entonces tenemos una carta debilitada que nos está diciendo que esta persona, en lugar de luchar, de mantenerse en pie, empieza como con esas ganas de tirar la toalla. Entonces ya no se siente con esa valentía, no se siente con ese vigor para poder luchar contra la dificultad, sino que se deja estar básicamente. Entonces, en este caso, la energía debilitada nos está diciendo que en lugar de mostrar la energía, digamos, de la carta, esta energía se ve mermada. Podría ser quizás un poco similar al tema del sentido literal, ¿no? Es un poco similar, pero dependiendo de la carta, por supuesto que esto va a cambiar y la idea es que ya no se manifiesta esta energía con toda esta potencia que aparece en la carta al derecho, sino que se ve como debilitada o un poco confusa. Y finalmente aquí tenemos el último caso que yo uso, que es el caso de las rewords. Rewords quiere decir entonces como repalabras, como usar el prefijo re para reconsiderar, para revisar, para repensar, para volver a hacer. Entonces en este caso lo que vemos en la carta invertida es que se vuelve a repetir en ese sentido la acción de la carta. ¿Qué tenemos aquí en la carta del 2 de bastos? El 2 de bastos es una carta que nos muestra una persona que está viendo posibilidades, que está estudiando un plan, que está viendo digamos lo que más le conviene entre la opción A y entre la opción B. Entonces es una carta que nos está diciendo que es una carta de toma de decisiones y de evaluación, por supuesto. Entonces, al tener la carta invertida, ¿qué pasa? Cuando tenemos la carta invertida nos está diciendo que es como una señal de alerta para volver a pensar las cosas, para volver a revisar, para volver a repensar, para reevaluar, para replanear otra vez. Entonces sería como repetir la acción de lo que aparece en la carta.
Y aquí tenemos la carta del 7 de copas, que es una carta que nos habla de grandes sueños, de grandes aspiraciones, pero que por supuesto esta carta nos muestra a veces cosas que están como flotando en el aire, cosas que no son muy reales y que hay que aterrizar en el piso. Entonces, ¿qué tenemos con la carta invertida? Con la carta invertida nos está diciendo la carta quizás que estamos viendo digamos, objetivos demasiado grandes o cosas que realmente pueden ser poco realizables. Entonces la carta invertida nos está haciendo ese llamado de atención para revisar, para reconsiderar también, para rever toda esta situación y en lugar de seguir persiguiendo esos objetivos como tan grandes, como tan fantásticos, empezar quizás como a reevaluar, como decía antes con estas rewards, reevaluar qué es lo que se quiere conseguir, porque realmente lo que se estaba planeando en un principio parecía como que era inalcanzable y es necesario bajar todas esas aspiraciones a tierra. Entonces sería como de aterrizar esos objetivos. Así que es por esta razón por la que yo prefiero leer también las cartas invertidas, porque voy a encontrar un matiz que no lo voy a poder encontrar con la carta al derecho. Por supuesto, cada quien es libre de tirar las cartas como mejor le parezca, pero simplemente quiero mostrarles cómo es mi manera de tirar las cartas y por qué considero que leer las cartas invertidas añade mucho más información en una tirada de tarot. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao.